La entrevista es parte de un proyecto que tiene el Colegio de Arquitectos que me parece sumamente interesante, en el cual se hacen breves entrevistas a maestros de la arquitectura peruana. Bueno, y entonces, para efectos de la entrevista, he visto varias entrevistas que le han hecho. Me gusta mucho la entrevista que le hicieron en Ideas de Arquitectura en el año 19, y no quería ser reiterativa, entonces quisiera hacer preguntas que en ese momento, cuando yo escuché la entrevista, me hubiera gustado hacerle. ¿Qué debe hacer un mentor en arquitectura, sobre todo? Uy, bueno, ¿qué debe hacer? Yo creo que lo que debe hacer es ser lo más sincero posible y responder a todas las cosas con absoluta naturalidad, porque uno no puede conseguir captar la atención o el interés de otra persona de una manera deliberada, porque la artificialidad de esa situación el otro lo sentiría. Voy a contar una anécdota para romper el poquito de tensión que me ha causado su pregunta. Cuando yo era muy chico, estaba en cuarto año de primaria, estaba conversando un día con mi papá justamente sobre este tema. Me dijo, bueno, cuéntame de las personas que tú conoces o que has tenido oportunidad de tratar o de ver, ¿quién te ha sugerido estudiar una carrera porque te ha parecido tan apasionante lo que trasluce esa persona que una carrera significa? Entonces yo le dije, definitivamente, mi tío Fernando. Entonces él me dijo, bueno, pero es que ese es un caso distinto, pues me dijo Miguel, porque tú, en ese caso, no creo que quieras ser arquitecto, lo que quieres ser es tu tío Fernando. La respuesta no la esperé, la encontré inclusive hasta agresiva. Pero con el tiempo me he dado cuenta pues que si uno sigue los pasos de mi vida, lo que he terminado haciendo en mi vida es tratando de seguir pasos similares a los que siguió mi tío Fernando. Inclusive me metí en política en un cierto momento, y todo eso creo que está muy inspirado en la enorme admiración que yo tenía por él, que tengo por él, ¿no? El hecho de que diga tenía simplemente porque ya no está entre nosotros, pero tenía una admiración muy grande y inconscientemente yo quería ser como él. Creo que esa es la cosa más importante que le puede pasar a uno. Y finalmente, usted puede decir que intentó seguir esos pasos, pero el resultado termina siendo bastante distinto. Completamente. Por la dedicación a la docencia, ¿no? Ya van a ser, me adelanto un poco, pero casi 30 años que usted está a la cabeza de la Facultad de Arquitectura de la UPC. ¿Quieres que te cuente un cuento? No viene al caso respecto del tema, pero sí te lo voy a contar para que veas cómo es. Cuando ya estábamos en los últimos años de él, y yo lo iba a visitar todos los días a conversar y, en fin, a usar los últimos trocitos que quedaban de su persona, un día me dijo, oye Miguel, ¿cuántos años llevas tú de decano de la Facultad de Arquitectura de la UPC? Entonces le dije, creo que tengo 15 más o menos. Entonces me dijo, oye, pero basta ya, ¿eh? No te quedes en una posición tan dominante tanto tiempo, porque eso no está bien. Hay otras personas, estoy seguro, que tienen tantos o más talentos que tienes tú y que deberían tomar ese puesto, debes dejarles el paso. Y me dio mucha cólera que me dijera eso. Me dio mucha cólera. Dije, oye, pero yo no he tenido la suerte de que se me presenten tantas oportunidades como a ti. Pero me quedé callado. Le dije, sí, lo voy a pensar. De esto hace ya como 15 años. ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es el arquitecto? De lo que es la vida. Cuando yo estaba en ese momento, cuando estaba en el momento en el que el Ministerio de Pesquería estaba terminándose, habían sucedido dos cosas. La primera cosa es que los socios con los cuales hice ese proyecto, con los cuales conseguimos ese proyecto, que eran Miguel Rodrigo y Emilio Soyer,
ya no estaban en el proyecto, porque Miguel Rodrigo, que era el jefe, el inspirador, el encauzador de esta etapa de los sueños, el año 72 mismo, el mismo año que Rodrigo se fue, eh, sucedió que el ministerio, que las autoridades que estaban a cargo del Ministerio de Pesquería decidieron, no, el gobierno general decidió estatizar la pesca. Entonces la pesquería, que había sido una actividad fantástica, porque era la búsqueda del oro en California, ¿no es cierto? Cualquier persona que tenía un poquito de ambición y de ánimo de aventura, se compraba un botecito y él se hacía pescador. Y el ministerio se hizo inspirado en eso, porque en alguna oportunidad, conversando con el ministro de Pesquería de entonces, él nos dijo, cuando yo le pregunté, me acuerdo, ¿qué cosa quiere usted que le diga a la gente de este ministerio cuando uno entre a él? Entonces me dijo una cosa muy bonita, me dijo, mire, yo lo que creo que debería servir este edificio es para que la gente más pobre, más humilde, nacida en la necesidad más clamorosa, entre a este sitio, que es el sitio al cual le da derecho el hecho que tiene una pequeña embarcación y una línea con que pescar, entre y diga, este es mi palacio, el palacio de los pescadores. O sea, era una inspiración totalmente privatista, porque el más pequeño era dueño de ese palacio. Bueno, después vinieron situaciones económicas difíciles, porque en fin, vinieron situaciones económicas difíciles como vienen de vez en cuando en el Perú, y el ministerio, el gobierno entonces decidió estatizar la pesca para buscar una fuente de ingresos directos al gobierno que en ese momento no tenía, y de esa manera poder seguir haciendo las cosas que estaba haciendo. Y entonces, al estatizar la pesca, para mí vino un derrumbamiento total, porque dije, oye, pero todo esto lo hemos pensado como el sitio en el que la gente llega orgullosa a su palacio, al palacio de los pescadores. Y si no es un sitio privado, si la pesca es una actividad pública, ¿quién es el ente público que va a llegar a un local público para decir, este es mi palacio? Eso es absurdo, ha perdido totalmente sentido todo el proyecto. Cosa que a mí personalmente me dolió muchísimo. Y me acuerdo con el clavo adentro de que tenía que buscar una forma de recuperar eso. Estábamos en el año 75, me acuerdo ya, y en el año 75 vino el golpe militar, por el cual Morales Bermúdez depuso a Velasco, y con Velasco a Tantalián, que era su ministro más cercano. Entonces, de la noche a la mañana, el Ministerio de Pesquería pasó de ser una cosa en la cual estaba al servicio de el ministro Tantalián Manini, y pasó a estar al servicio de un vicealmirante de Marina, porque Morales se lo entregó a la Marina, no se lo quiso entregar a nadie del ejército. Y entonces un vicealmirante que me acuerdo que se apellidaba Mariátegui, un hombre muy, muy simpático, que me llamó por teléfono 2 o 3 días de esto y me dijo que quería hablar conmigo. Fui a conocerlo en su despacho y me dijo, mira, arquitecto, cuénteme todas las cosas generalmente de introducción que uno hace en este tipo de conversaciones, que las hizo con mucha finura, y después me dijo, mira, arquitecto, yo quiero contarle que la persona para la cual está usted haciendo este sueño, no ha soñado nunca con este edificio, ni puede soñar con él, porque se ha vuelto una carga terrible. Hay que estatizar todo, hacerse de todas las pesqueras. Es un trabajo absolutamente monumental, que yo no soñé ni he aspirado a tener. Así que, con sentido de responsabilidad patriótica por la situación en la que está el Perú, yo le pido que busque usted una línea lo más breve posible para que, sin desnaturalizar el edificio, lo terminemos lo antes posible y demos por finalizada esta aventura completamente exagerada y completamente desmedida para las posibilidades del Perú. Terminó en el 75 la obra física, pero en el 80 terminó el gobierno, y con el gobierno vino un nuevo gobierno que no fue otro que el de Fernando Belaúnde. Entonces yo empecé a ir al ministerio para poder hacer el sueño de realidad, y quería poder plasmar el sueño en una propuesta que el presidente Belaúnde me aceptara. Entonces, lo que se me ocurrió fue hacer el museo, el Gran Museo Nacional, en el Ministerio de Pesquería. ¿Por qué razón? Esta es la razón que le di al presidente Belaúnde. El Perú no tiene su Gran Museo Nacional, que es lo que le corresponde, que es lo que tiene México, por ejemplo.
Y no lo tiene porque los gobiernos son demasiado cortos para terminar una obra de tanto aliento. Entonces, ahora que tu gobierno está empezando, tiene 5 años por delante, tenemos la particularidad, tenemos el regalo de Dios, me acuerdo que le dije, que este casco está listo, está pagado, ha costado 16 millones de dólares. En el estado que tú lo ves, 16 millones de dólares. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el concurso para el Museo de la Nación que se hizo en tu primer gobierno, tú me contaste que había un acuerdo con el BID para que cuando el Perú tuviera una determinada cantidad de dinero, le dijera al BID, aquí está la muestra que tengo esta cantidad de dinero, el BID le duplicaba esa cantidad de dinero para que pudiera terminar el proyecto con la suma de los dos mundos. Entonces yo lo que te propongo es, vamos a hacer una valorización internacional que digan cuánto vale este edificio, y con esa certificación vamos donde el BID y le decimos, acá tenemos 16 millones de dólares, porque yo ya había hecho la averiguación, quiero que me den 16 millones de dólares para terminar. Entonces, como tenemos el edificio ya hecho, ya listo, la estructura, y exteriormente no se va a ver nada más que eso, podemos hacer unos fotomontajes del edificio, haciéndole pequeños arreglos de adecuación, y hacemos una gran intervención interior que no se le ha hecho, porque el edificio nunca se terminó, le conté. Eso terminó la misma historia que le acabo de contar. Entonces Belaúnde me miró con una cara un poco incómoda y me dijo, mira, me llama la atención que me digas esto por 2 razones. Primero, porque uno hace un edificio con un cierto fin. La arquitectura, a diferencia de los hijos, uno los hace con una cierta fisonomía, con una cierta personalidad, con un cierto carácter. Uno lo sueña de una determinada manera. Y ustedes han soñado este proyecto que estoy seguro que, yo no lo conozco todavía, estoy seguro que es muy, muy lindo, pero por personas que han soñado en un ministerio de emprendimiento, un ministerio de aliento a personas que se meten en la aventura de pescar. Cambiar eso por un museo de todo el Perú es un cambio. Yo me acuerdo que le repliqué, bueno, pero el Louvre tampoco fue hecho para ser museo, y mira tú. Sí, me dijo, pero ese es un caso, pues ese, no te vas a comparar con el Louvre ahora. Esto es otra cosa. Y además me dijo, hay una cosa que te la debo decir también. Uno en la vida debe respetar la obra de los demás. Ese ministerio es una obra del gobierno militar. Es un gobierno militar que además me depuso a mí, respecto del cual yo no debo acariciar malos sentimientos. Entonces, si yo hago cualquier cosa en ese edificio para transformarla en otro, lo que parece es que primero estoy desnaturalizando un sueño que tuvo un cierto sentido y que lo termino convirtiendo en otro. Me agarro tu sueño a la mitad de que está siendo realizado y lo convierto en otra cosa. Me parece mal. Románticamente me parece mal. Y 2, prácticamente me parece, la gente va a pensar, claro, Belaúnde se está vengando los militares, agarrando el mejor edificio que hicieron ellos para convertirlo en otra cosa que sea su obra. No estoy muy segura del año, 2011 puede ser, cuando trataron de pintar el museo de color blanco. Sí. Y se organizó una manifestación. Yo estaba recién regresada de vivir fuera y caímos ahí con estudiantes de varias facultades, y me acuerdo que estuvieron usted, Miguel Rodrigo, creo que también estuvo Emilio Soller. También estuvo Emilio Soller, claro, lo estuvimos los tres. No sé estuvo si el decano del Colegio de Arquitectos, y estuvo Freddy Cooper también, claro, sí. Sí. No sé, me gustaría escuchar su punto de vista. Alan hizo que el ministerio se convirtiera inmediatamente en Ministerio de Cultura. Ya no era INC. Claro. Y ahí fusionaba el Ministerio de Cultura, y además había una especie de ministerio de museo temporal que iba dando la razón de ser al edificio. Bueno, entonces, un día parece que pasó por ahí, le pareció que el edificio del Ministerio de Pesquería se veía muy sucio, muy a mal traer, y llamó por teléfono a Juan Ocio, que era amigo mío, su compañero de clase mío de colegio, y le dijo, oye, sería bueno que pintaras, como he pintado en el centro cívico, de crema, ese edificio que está con el concreto muy feo. Y Juan Ocio, que quería ser un ministro aplicado,
tomó la disposición necesaria para empezarlo a pintar inmediatamente. Entonces, cuando lo empezaron, una mañana yo estaba pasando por ahí y vi que había gente pintándolo y me quedé todo desconcertado y me empezaron a llamar personas, y estas personas me llamaron asusando, no puedes permitir esto, que se ha creído, este tipo pintaron una estructura de concreto expuesto, qué sé yo. O sea, ni siquiera fue una iniciativa mía. Alguien me llamó, no me acuerdo quién, pero alguien me llamó, no fue una iniciativa mía. Me sentiría muy orgulloso de haber tenido la iniciativa, pero no fue iniciativa mía. Sabe, arquitecto, que estamos convocando a los estudiantes de tal y cual facultad, y le pedimos permiso para llamar también a la suya, para hacer un acto de protesta ahí en el... Entonces le dije, perfecto, cuente conmigo, yo le voy a avisar a la gente de la facultad y desde luego yo voy a ir y voy a conseguir que la mayor cantidad de gente posible vaya. Entonces llamé pues a Rodrigo, llamé a Soyer, los convencí, qué sé yo, y nos presentamos y hubo la cosa que tú recuerdas. Y en ese evento no pasaba nada, pues había unos andamios, ya no estaba pintando porque era muy tarde, la reunión era a las 7 de la noche, creo. A esa hora no, los pintores ya no pintan, pero se veía que todavía había alguna gente dentro del ministerio. Y hicimos la manifestación, que salió muy bonita y que hablábamos varios y con todo el entusiasmo. Vinieron los canales de televisión, los periódicos, sacaron mucha información en la prensa. Y en un momento del acontecimiento se me acercó un muchachito muy sencillo y me dijo, ¿usted es el señor Cruchaga? Sí. Vengo de parte del señor Ocio para entregarle este papel. Entonces en el papel decía, Miguel, quiero avisarte que he dispuesto que mañana se interrumpa el proceso de pintado porque le he contado al presidente lo que está pasando y la indignación que los arquitectos tienen y él no quiere ocasionarles a ningún disgusto, así que por favor anuncia esto. Entonces anuncié porque iban a interrumpir la pintada inmediatamente y terminó el evento. Esa es la historia del evento. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la participación de los arquitectos o los estudiantes de arquitectura en política, en gestión municipal, en esta participación que trasciende la disciplina y que tiene más que ver con el ser ciudadano, desde el punto de vista de un arquitecto, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante, pero al mismo tiempo hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Cuál es la razón? El arquitecto, en esto me voy a aparejar a los médicos, como el médico es un profesional de servicio, es un profesional que está a la disposición de la gente, en el caso nuestro, para hacer posible sus sueños. Entonces, si uno en un momento dado, por una causa muy justificada, se vuelve un ogro, deja de ser amigable con alguna de la gente. Y eso, de alguna manera, mella el resplandor que debe tener la limpieza de un arquitecto. Un arquitecto debe ser muy comedido en la manera como reacciona frente a las cosas, porque nosotros tenemos la obligación de despertar la confianza de la gente para que la gente confíe en nosotros sus sueños. Eso es una cosa muy delicada que yo la tengo muy clara. En la profesión habían algunas personalidades, seguramente las hay todavía ahora, lo que pasa es que yo hago mucho menos vida gremial a estas alturas, pero habían personajes que eran brillantes, arquitectos con mucho talento, con gran capacidad de lucha, con empeño, etcétera, pero muy agresivas para hacerlo. Y esas personas se quedaban sin hacer arquitectura, porque las características agresivas de su personalidad los distanciaban de mucha gente, no voy a decir de todas, pero de mucha gente, de la capacidad de que esa gente les confiara una cosa tan delicada como son sus sueños. De manera que yo siempre he tratado de tener mucho cuidado con eso. No sé si lo he explicado bien, pero he tratado de explicarlo lo mejor posible.